Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, nos encontramos nosotros para aprender tantas cosas lindas con Jesucito que viene a nuestro encuentro. Y hoy, como siempre, con un tema muy especial. Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy es siempre sobre el respeto, el honrar a papá y a mamá, el respeto a los padres que es tan importante. Vamos a seguir reflexionando porque sobre esto hay tantas cosas para decir, queridos niños, porque Dios nos ama a todos. Dios nos quiere a todos, queridos niños, y por lo tanto, así como recibimos el amor de Dios, lo recibimos a través de papá y a través de mamá, principalmente, porque Dios nos dona la vida a través de papá y a través de mamá. Y por eso nosotros nos comprometemos. Y por eso nosotros queremos dar ese paso tan importante en nuestra vida, queridos niños. Nosotros queremos hacer ese camino que ayude verdaderamente, queridos niños, a nuestra familia a crecer bien, porque nos respetamos entre nosotros, porque nos respetamos desde lo más profundo de nuestro corazón, queridos niños. Y eso es honrar a papá y a mamá. Y como siempre, todo esto, queridos niños, lo aprendemos con Jesucito que nos enseña. Y lo primero que nosotros leemos es la Biblia. Leemos la palabra de Dios a través de donde Dios nos va hablando y Jesucito nos va enseñando. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos todo lo que nos regalas. Jesús siempre nos regala la cosa linda, nos derrama su gracia, queridos niños, nos fortalece con su espíritu, queridos niños, y eso es lo que nosotros vamos encontrando en el día a día. Queridos niños, esto es tan importante. Queridos niños, esto es lo que nosotros encontramos hoy con este mandamiento. El mandamiento que es el cuarto, honrarás a papá y a mamá. Y por eso están estos deberes que nosotros tenemos que cumplirlos, estos deberes importantes para nuestra vida, los deberes importantes para la vida cristiana. Entonces, queridos niños, vamos a estar atentos, como siempre, no se olviden, por favor, tengan su Biblia, primero eso, de cabecera, queridos niños, la Biblia, para poder leer y entender lo que Jesús nos pide. Y luego, queridos niños, vayan anotando todo lo que Jesús nos va enseñando. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30.
Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Entonces Jesús le ordenó al espíritu inmundo que saliera de ese hombre, pero antes lo interrogó: ¿cómo te llamas? Él contestó: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y ellos le rogaban que no lo echara al abismo. Cerca se encontraba una piara de cerdos que habían sido conducidos al pastoreo, y Jesús ordenó a los demonios que salieran de ese hombre y que entraran en los cerdos. Ellos obedecieron, y enseguida los cerdos enloquecieron, corrieron a lanzarse por el abismo del lago y se ahogaron todos. Aquellos que habían visto la cosa contaron cómo el obseso había sido liberado. Todos los habitantes del pueblo le rogaron a Jesús que se fueran porque tenían miedo de él. Y el Señor se montó de nuevo en el barco para volver de donde había venido. Pero el hombre que había sido liberado le rogó a Jesús que lo dejara quedarse con él. Pero Cristo lo despidió diciéndole: regresa a tu casa y cuenta todo lo que ha hecho Dios por ti. Y este se fue por todo el pueblo, contando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Ahora yo, en el nombre del Señor, le digo a este demonio que salga de este santo lugar y que nos libere de su presencia, junto con este blasfemo señor que lo acogió y lo apoyó. ¡Fuera de aquí! ¡Lárguense de aquí, blasfemos! ¡No los queremos! ¿Cómo se atreven? Vete tú también con tu digno amigo. ¡Miren allá! ¡Hay una carreta volteada! ¡Es un dominicano! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Socorro! Ven, déjame ayudarte. Déjame limpiarte el rostro. ¿Quién fue o acaso la carreta se volteó sola? No, fue un grupo de hombres, por lo menos 10. Me voltearon la carreta, me golpearon, eran herejes. ¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Somos frailes de Francisco de Asís y hemos venido a combatir la herejía. Benditos sean, seguiré con ustedes. ¿Reniegas de la fe católica y de su bautizo? ¿Reniegas de la fe católica y de su bautizo? ¡Un momento! No, hermano, nadie puede renunciar a su madre, y la iglesia a la cual se te pide que renuncies y en la cual fuiste bautizado es tu madre, tu santa madre, ¿entiendes? Esos son los siervos de Satanás, ¡mírenlos! ¿Qué debemos hacer? Disculpen, hermanos, pero ¿de verdad quieren renunciar a la iglesia de Jesús, a su salvación? Somos como corderos entre lobos, con la sola fuerza de la palabra que anunciamos. Desde hace 2 años llevamos consuelo. A los cristianos de esta tierra amenazados por la herejía desde Tolón a Montpellier, a Le Piu, a Arles, a Limoges, hasta donde nos encontramos ahora. Tú me has confiado a los hermanos de esta ciudad. Soy un pecador y ellos merecen más. Dime la verdad, Francisco, ¿tú de qué tienes miedo? Ya le dije al Señor lo que temo. Temo por sus vidas, Clara. Pero los mandó el Papa. ¿Ellos ya están en Limoges? Sí, Antonio los guía. Tranquila, esta noche hablaré otra vez con el Señor sobre su salvación. Es hora de la comida, tesoro. Despierta. Vamos, despierta. Te lo ruego, despierta. ¡Oh, Dios mío, Señor!
¡Cuidado! Antonio, fraile Antonio. ¿Qué pasa, hija? Dime, ¿ocurre algo malo? Encontré a mi hijo muerto, ahogado por las cobijas. Te lo ruego, devuélvele la vida a mi hijo. Espera, hermana, cálmate, te lo ruego. Dime cuál era el nombre de tu hijo. Laurent. Se llamaba Laurent, era tan pequeño. Regresa de inmediato a tu casa porque tu Laurent no está muerto. Gracias. Tesoro mío, estás vivo, es un milagro. Oh Virgencita de Caacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Y hoy aprendemos que hay mucha gente que quiere hacer callar a los evangelizadores, a los predicadores, a los sacerdotes, porque ven en ellos lo que Cristo quiere enseñar. Y dice la palabra, el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Él entró y vio que todo el mundo usaba la fe como fuente de negocio, vendía cosas y dijo, no conviertan la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones, porque escrito está, mi casa es casa de oración. Y por eso vos y yo tenemos que guardar mucho respeto cuando estamos en la misa. Una vez que entramos a la iglesia, hacer silencio, están en oración unos con otros y unos por otros. No olvides esta enseñanza. No convirtamos la casa de Dios en una cueva de ladrones. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Estamos con este tema de honrar padre y madre, que es lo más importante, queridos niños. El tema del día de hoy es honrar a papá y a mamá. Muy bien, y así entonces, queridos niños, vamos a escuchar ahora lo que Jesucito nos quiere enseñar, lo que Jesús, como siempre, nos transmite en esta catequesis. Y por eso vamos a estar muy atentos, vamos a escuchar lo que Jesús nos quiere decir. Según se puede leer en el Catecismo, el respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón, honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? ¿Escucharon, queridos niños, qué importante que es el honrar a papá y a mamá? Significa, sobre todo, queridos niños, ese respeto que le tenemos a quienes nos regalaron la vida. Dios nos ha regalado la vida, entonces el primer respeto para con Dios. Pero Dios
actúa a través de nuestros padres. Todo ese amor de Dios que nosotros recibimos, lo recibimos a través de papá y a través de mamá. Es por eso que nosotros tenemos entonces, queridos niños, esta gracia inmensa en nuestro corazón, que Dios actúa a través de papá y de mamá. Qué lindo que es entonces, por eso, honrar a papá y a mamá, porque con eso nosotros somos agradecidos. Es la gratitud que sale desde nuestro corazón. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, lo que Jesús nos quiere seguir enseñando. Este mandamiento también recuerda los deberes que tienen los padres, los gobernantes, los maestros, los jefes de empleados y toda aquella persona que ejerza alguna autoridad, ya que en toda persona debemos ver a un hijo o una hija de nuestro Padre Dios. Queridos niños, ¿se dan cuenta que después honrar a padre y madre significa después que eso se va ampliando, decíamos? Después también nosotros tenemos que honrar, respetar, y la palabra de Dios siempre nos dice, a las personas que están al frente de nuestra comunidad, a los gobernantes, a las personas que tienen una responsabilidad muy importante en guiar a la comunidad. Y esto es importante, queridos niños, que nosotros vayamos aprendiendo, que nosotros vayamos conociendo en primer lugar. Pero sobre todo, queridos niños, cuando nosotros también, cuando seamos un poquitito más grandes, cuando seamos mayores, cada uno de nosotros va a tener una responsabilidad muy importante en su vida. Va a tener una responsabilidad muy grande, queridos niños, que llevar adelante. Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos. Es ahí donde nosotros tenemos que poner todo de nosotros para hacer bien también las cosas. Por eso decimos que honrar a padre y madre es también, en el sentido mucho más amplio, honrar a los gobernantes, honrar a los jefes de una institución, honrar a las personas que están al frente de algo muy importante, pero que está al favor de la familia, a favor de la comunidad. Vamos a seguir escuchando qué nos quiere enseñar Jesús hoy en este día. El prójimo es alguien que por ser próximo a nosotros merece que le brindemos respeto y atención especial. No es simplemente un individuo sin valor especial. Muy bien, queridos niños, si se dan cuenta que de aquí también surgen los deberes de los papás, de los padres con respecto a sus hijos. Para que exista entonces un amor del hijo, el honrar a papá y a mamá, también es porque nosotros sentimos que papá y mamá se preocuparon por nosotros. Y ahí entonces están los deberes y las obligaciones también de los padres. Entonces, queridos papás que están acompañando a sus hijos, recordemos esto que es muy importante para que nuestros hijos puedan crecer bien, darles lo mejor. Verdaderamente es un deber y una obligación importante de todo papá, cuidar a los hijos, acompañar a los hijos, dar amor y cariño a los hijos. En la medida en que nuestros hijos y niños crecen bien, nuestros hijos también van a crecer más y más y más y mejor, porque mucho mayor amor le hemos brindado. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con más reflexión y escuchando a Jesucito. Prepárense, porque en el siguiente bloque vienen las 3 preguntitas que responden o tienen que responder a lo que Jesucito nos fue enseñando en esta segunda partecita. Volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Peñandeyarañe, onguaje peñandere coepe, onguaje peñande aputu ume, ape, ñandeyarañe, ome iñandebe, la ñandeña y cotebeba, ya y coporami janguá, cristiano jaisa. Hoy leemos del primer libro de los Macabeos. Estamos en el capítulo 4 del 36 al 37.
luego del 52 al 59. Consagraron el altar. En aquellos días Judas y sus hermanos propusieron, ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno de diciembre, madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Y así continúa la palabra del Señor, queridos hermanos, que nos enseña principalmente a reconsagrar nuestra vida también ante situaciones de profanación. No hablemos simplemente del templo material, sino que también miremos hoy nosotros nuestro propio templo espiritual. O miremos también el gran templo que es nuestra familia, o el gran templo que es nuestra sociedad. Necesitamos reconsagrar, como tantas veces nosotros estamos profanando lo positivo y lo lindo que el Señor nos ha regalado. Fuerzas externas que profanan nuestra vida, fuerzas externas a las que nosotros dejamos entrar. Pero hoy es el día de repensar, de luchar, así como hacen estos hermanos nuestros, los macabeos, y han vencido. Y una vez que venzamos el mal, entonces que nosotros podamos reconsagrar nuestra vida al Señor, hacer de nuevo ese camino que nos conduzca hacia Dios, de acuerdo a los valores y los principios de su palabra. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hoy el primer libro de los Macabeos, que nos lo vas a encontrar en la Biblia de los protestantes, dice que, Judas se fue con toda la gente a dar sacrificios de alabanza al Señor. Una vez que hemos derrotado al enemigo, vamos y ofrezcamos cantos, laudes, himnos, dice, vamos a purificarnos al templo. Y esto es hermoso porque el Señor nos dice que una vez que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados a través de la confesión y no a solas en una pata de palo, nosotros tenemos que ir consagrándonos al Señor o darle sacrificios, holocaustos, ofreciendo al Señor lo mejor que vos y yo tenemos. No te olvides de leer este libro de hoy. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres Dios nuestro Padre de Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, el bloque de las preguntitas. Si ustedes estuvieron atentos, nos va a ser muy fácil dar la respuesta. Pero si estuvimos un poco distraídos o si no pudimos copiar, va a ser un poco difícil. Pero yo les voy a preguntar. Estén atentos, queridos niños, porque ahora viene la primera preguntita. Es muy fácil, pero hay que conocerlo. ¿Qué nos recuerda, queridos niños, este cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos recuerda los deberes que tienen los padres, los gobernantes, los maestros y los jefes de empleados. Muy bien, queridos niños, nos recuerda eso, que tenemos que respetar, que tenemos que querer a nuestros padres. Pero el respetar nos lleva a, ¿qué dijimos? A ser agradecidos. Ser agradecidos
a nuestros padres que nos brindaron la vida, ser agradecidos a nuestros padres que nos dieron tantas cosas lindas, queridos niños, para poder dar pasos importantes en nuestra propia existencia. Queridos niños, esta es la gracia elemental y fundamental en la vida de todo cristiano. Ser agradecidos con Dios, ser verdaderamente personas que miran y que se dan cuenta tantos beneficios y tantas lindas cosas que recibimos de Dios, pero por medio de nuestros padres, y por eso honramos a papá y a mamá. Y ahora atención, queridos niños, si son capaces de responderme esta segunda preguntita. Según el catecismo, ¿de qué, queridos niños, está hecho este respeto a papá y a mamá? Según el catecismo, el respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida han traído a sus hijos al mundo. Muy bien, queridos niños, este respeto está hecho verdaderamente de ese amor sincero que nosotros tenemos que tener para con papá y con mamá. Y eso que después se va agrandando poco a poco. Ese respeto que nosotros le tenemos, honrar a padre y a madre, quiere decir también después honrar a las personas en general que están al frente de una institución. Porque todos ellos también son como, entre comillas, vamos a decirlo, queridos niños, como papás dentro de una institución. Es una responsabilidad muy grande, porque aquí es esa gran familia que ellos tienen que cuidar. Y sobre todo tenemos que respetarles, pero tenemos que rezar también por ellos para que hagan bien, queridos niños, el servicio que están haciendo, porque es un deber muy importante, la gran familia que es nuestra comunidad. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. Atención, ¿cuáles son, queridos niños, los deberes de los papás con los hijos? Los padres tienen el deber de amar, alimentar y mantener a sus hijos, proveer educación religiosa y darles buen ejemplo. Muy bien, queridos niños, el deber ahora de papá para con los hijos, de mamá para con los hijos es muy importante, porque en la medida en que papá y mamá cuidan, educan, alimentan, fortalecen, les dan una formación, queridos niños, integral. Necesitamos una formación integral. ¿Qué significa formación integral, queridos niños? Quiere decir que tenemos que aprender de todo en la vida. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra inteligencia, nuestra capacidad para pensar. Y eso es lindo a través del estudio. Tenemos que aprender sobre todo a amar y a querer. Y eso, queridos niños, es la generosidad. Tenemos que aprender a rezar, a amar a Dios. Esa es nuestra vida espiritual. Y así, queridos niños, esa es una formación de toda la persona. Que sepamos compartir con los demás, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Papá y mamá tienen una obligación muy grande, tienen un deber muy grande porque tienen que ayudarnos a nosotros a llevarnos por el camino del bien. Y eso es lo que pedimos también para papá y para mamá. Y es así como nosotros después sentimos ese amor y esa gran ternura hacia papá y hacia mamá, que nos quieren, que nos aman y que nos dieron de todo para que seamos buenos niños, seamos buenos hijos y sobre todo que les respetemos. Queridos niños, vamos concluyendo hoy nuestro programa de catequesis. Pidamos a Jesucito que nos anime y nos fortalezca siempre. Y nosotros nos despedimos ahora y le vamos a rezar a nuestra mamita, nuestra gran madre, y la honramos y la respetamos también, porque ella fue capaz de amarnos tanto y de darnos también a su propio Hijo Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis de todos los días. Aprendiendo con Jesús.